Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa de discusión Alimentación, Sustentabilidad y Creación de Valor. Esta mesa forma parte del coloquio Hilar y el objetivo es que podamos reflexionar en torno a la pregunta ¿cómo leer la sustentabilidad en distintos escenarios productivos y su vinculación con procesos de generación de valor? Para esto contamos con la presencia de 4 especialistas cuyas investigaciones nos permitirán acercarnos a esta pregunta desde diferentes perspectivas y experiencias. Voy a leer primero sus semblanzas y posteriormente pues ya daremos inicio a la mesa, ¿no? Tenemos primero a María del Carmen Salas Quesada. Ella es doctora en Desarrollo Regional con especialidad en Estudios Sociales de la Alimentación por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Carmen es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Granada, realizó su primer máster en agroalimentación por la Universidad de Córdoba y complementó su formación con el primer ciclo de máster en Historia y Cultura de la Alimentación en la Universidad de Tours, en Francia. Actualmente cuenta con una beca de investigación postdoctoral, la cual desarrolla en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus áreas de investigación abordan la alimentación y los procesos migratorios, la globalización, el territorio, el valor y la sustentabilidad. Nos acompaña también Lev Orlando Jardón Barboya. Él estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, posteriormente el doctorado en Ciencias en el Instituto de Ecología de la UNAM, trabaja Biología Evolutiva y Genética de Poblaciones. Ha impartido cursos de Filosofía e Historia de la Biología, Evolución, Genética de Poblaciones y Agroecología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha realizado trabajos en torno a la historia de la tradición dialéctica en el desarrollo de la teoría evolutiva. Sus intereses de investigación se centran en la domesticación y diversificación de las plantas cultivadas desde un punto de vista evolutivo y genético, así como su relación con la dimensión política de valor como elemento central en la formación de cultura. En paralelo, desarrolla investigaciones en torno a la economía política, centrándose en el desarrollo tecnológico ligado a la investigación en biología como proceso de producción de bienes capital. Es investigador asociado C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. También nos acompaña Montserrat Pérez Castro, es candidata a doctora por el programa Ecology, Evolution, Environment and Society por el Dartmouth College. Estudió Antropología Cultural en la UDLAP y Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM Coajimalpa. Está interesada en la relación entre capitalismo, alimentación y la imaginación en la crisis socioambiental. Su investigación se enfoca en cómo las preocupaciones medioambientales están reconfigurando la cadena de suministro del aceite de palma en México. Sus investigaciones anteriores se enfocaron en la relación entre las prácticas alimentarias, los afectos, la formación de clase social y la urbanización. Su trabajo interdisciplinar se sitúa en la intersección de la antropología económica y medioambiental, la geografía humana, la ecología política y los estudios sociales de ciencia. Y por último, nos acompaña Ayari Pasquier Merino, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México, maestra en Antropología por la Universidad de Bolonia y licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Se desempeña como investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM desde el año 2020. Es docente del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad desde el año 2015. Se especializa en el estudio de los sistemas alimentarios urbanos. En este marco ha abordado distintas problemáticas, incluyendo las manifestaciones alimentarias de la pobreza urbana, operación de programas alimentarios, los retos de sostenibilidad alimentaria y las propuestas de los colectivos sociales para hacerle frente a los paisajes alimentarios en los campus universitarios. Le damos un aplauso a nuestros ponentes, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues en esta mesa cada ponente
Contará con 8 minutos para su intervención y posteriormente estaremos abriendo el espacio al diálogo para que puedan platicar entre ellas, ellos y con los participantes que nos acompañan aquí en el auditorio. Muchísimas gracias. Entonces, si gustan, pues podemos iniciar con Carmen para iniciar como en ese mismo orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly, pues, por las presentaciones. Muchas gracias a todas, todos los que estáis aquí. Y gracias en especial a las compañeras de HILAR que han hecho posible este primer coloquio y de las que aprendo muchísimo siendo colaboradora de la red. Yo les voy a hablar de cómo estoy leyendo la sustentabilidad en el sector vitivinícola, en la producción de vino, como producto colonial y encima española. Mi madre diría, empezamos mal, pero bueno, espero que no sea así. Lo que yo les quisiera compartir es cómo estoy leyendo esa sustentabilidad y con qué tensiones me he encontrado. Y en esa lectura voy a retomar algunas cosas que ya se han discutido hoy y en los días anteriores. Yo me he preocupado un poco por caracterizar las transformaciones en las culturas de producción y consumo de vino y su relación, si es que la hay, con los cambios socioambientales y la sustentabilidad. En ese sentido, y también como hemos trabajado el día de hoy, intento discutir la convergencia de las dinámicas ambientales y sociales y cómo éstas están empezando a acelerar los cambios, ¿no? Para ello utilizo enfoques socioambientales, bioculturales, antropología ecológica, ambiental, ecología política, la misma discusión natura-cultura de la que nos salimos con autores que me gustan particularmente como Escobar, la idea de la doble exposición, de cómo la globalización y el cambio climático, en lugar de verse como un contexto digamos, de amenaza, sino como un contexto que sí disrumpe, pero que también está causando la aceleración de estas transformaciones, ¿no? Frente a ese escenario de la sustentabilidad, a mí me interesa leerla más allá del discurso político, más allá de las agendas globales. Me interesan quizás los atributos que aparentemente le dan sentido a la sustentabilidad y en particular la diversidad, y no solo la biodiversidad, la transparencia, la democratización. Esta última un poco problemática en el caso de una agromercancía secundaria, exclusiva, colonial, de consumo hedonista, como es el vino. Pero cuando yo hablo de democratización me refiero un poco a la desmitificación, deselitización del producto y a una democratización del gusto y una mayor pluralidad en quienes representan tanto el consumo como la producción. En ese sentido, una primera parte de mi trabajo ha comprobado que, en efecto, esos cambios socioambientales y económicos están generando nuevos paradigmas de calidad y valores en plural, de acuerdo también con lo que decía Ligia, creo que todos hay que ponerlo ahora en plural. Entonces, nuevas relaciones no solamente en la dicotomía cultura-naturaleza, sino también con la economía. Por ejemplo, empezamos a ver que ya no nos preocupamos no solo preocuparnos y valorar de manera material e inmaterial el producto final, sino que nos interesan los procesos. Aparecen nuevas relaciones con la naturaleza, con el saber hacer. Aparecen nuevas identidades sensoriales, estéticas, productivas, que antes eran marginales y ahora se empiezan a visibilizar, generan atención, también desconfianza. Por ejemplo, si pensamos biodinámica, no solamente en el vino, sino en la agricultura, la producción natural, sin intervenciones, sin sulfito, entre otras, ¿no? Nuevas representaciones, se empieza a discutir la exclusión en la producción y el consumo de ciertos grupos sociales y culturales, se empiezan a discutir las cuestiones de género. Entonces, ustedes piensen, como ya saben, que por mucho tiempo y todavía, el vino no solo ha sido un producto asociado principalmente con un consumo blanco masculino, adulto, privilegiado, sino que también funciona en un sistema de valor que jerarquiza ciertas variedades, ciertas regiones, principalmente europeas, ciertas prácticas, ciertos discursos del terroir y de la tradición, ciertas estrategias de valor como son las denominaciones de origen, y todo eso
ha causado una estandarización, una homogenización en el conocimiento, en las prácticas, en el gusto del que hablaba Abril hace un momento. Entonces, algo que por mucho tiempo había estado igual, efectivamente estos cambios socioambientales empiezan a moverlo. Inclusive la idea que plantea Jason Moore de que esto hace pensar que el cambio climático redistribuye inclusive la acumulación del capital y del valor material e inmaterial, ¿no? Ahora bien, eso se ha comprobado, se está movilizando todo esto y todos estos cambios transformativos son positivos, en mi opinión. Ahora bien, ¿qué tensiones, qué contradicciones, qué aspectos todavía por resolver y que incluir en una nueva agenda? Lo primero es que tanto estas transformaciones que estamos observando, que sí están ocurriendo de manera paralela, que tanto se entrecruzan y que tanto están traduciéndose en una mejora de lo que autores como Moll, pero no Anna-Marie Moll, Arthur Moll, habla de la performatividad de la sustentabilidad. ¿Qué tanto eso se está transformando en una mejora de esa performatividad de la sustentabilidad, tanto en la producción como el consumo? Otra tensión que encuentro tiene que ver con la transparencia. Hay distintos tipos de transparencia. La más extendida en el consumo es el uso de certificaciones. Sin embargo, estas no están empoderando al consumidor. El consumidor no se están convirtiendo en esa herramienta para producir un cambio en el sistema. No resuelve la brecha entre el conocimiento para la producción y el conocimiento para el consumo. Sigue estando distantes a producción y consumo. Sigue habiendo muchísima confusión, el consumidor sigue sin saber cómo se traducen cuestiones medibles de la sustentabilidad, como las distintas huellas, en prácticas concretas, ni tampoco en la calidad. Y toda esa confusión, de nuevo decía antes, por ejemplo, entre lo dinámico, orgánico, mínima intervención, sin sulfitos, me dan dolor de cabeza, no me dan dolor de cabeza, bueno, no se está resolviendo, ¿no?, con las certificaciones. Otra de las tensiones son las desigualdades, no solo las que se generan o que se revelan con el consumo, sino también en la producción, los grandes productores frente a los pequeños productores que no solo no pueden implementar certificaciones, sino que no tienen acceso a mejores tecnologías para un manejo más adecuado de recursos o a la investigación propia. Desigualdades entre los países, porque las políticas, digamos, con ese carácter sustentable están digamos, más establecidas y más reguladas en ciertos países frente en otros. La cuestión que hablábamos ayer de no dejar toda esa responsabilidad finalmente al individuo, ya sea el productor o el consumidor. Y todo esto finalmente para salir de esa gran tensión que es cómo salimos de que la sustentabilidad sea únicamente o se transforme únicamente en una mercancía, en una manera de aumentar la rentabilidad, la acumulación y en un consumo que solo revela desigualdades. En ese sentido yo observo que hay como un desfase entre esos famosos 3 pilares de la sustentabilidad, de economía, sociedad, medio ambiente, en el que la relación con la economía está muy clara, sin embargo, sociedad y medio ambiente sigue estando muy desdibujado, muy débil, quizás por esta cuestión que tanto se ha hablado en estos días sobre la cuestión inmaterial de esas relaciones. Y con todo esto estas tensiones que rapidísimamente acabo de señalar, en mi agenda, tanto de investigación como en una supuesta nueva agenda de sustentabilidad, creo que la debería de leer más desde la gobernanza, la debería de leer más desde la transparencia emancipatoria, es decir, que garantice el acceso a la información y su comprensión, a la conexión producción y consumo, pero también con los demás actores de la cadena, muy poco estudiado, como hablábamos ayer y como creo que ahora va a completar también Montse. Estudiar más las culturas de consumo, pero como propone Wilk, mirando a cómo y por qué se generan esas necesidades y a esos gustos, ¿no? En particular me interesa el valor de la estética de la sustentabilidad, del discurso de la simplicidad, la naturalidad, lo no artificial. El consumo también, estudiarlo, pero también, como ya hemos hablado, no desde el punto de vista material en el sistema capitalista, sino como ese lugar de relaciones sociales, lo que nos lleva a la creación de valor colectivo, de valores en plural y de valor relacional. De nuevo, yo lo había sacado, de hecho, de mi presentación y como se ha hablado tanto aquí, dije, pues no, siento que no es una idea tan loca ni tan hippie como hablábamos en la anterior charla, de que la sustentabilidad tenemos también que prestar atención a esos aspectos no
a la inmaterialidad de la sustentabilidad, ¿no? Alan Fricker dice: el verdadero crecimiento es la capacidad de una sociedad para transferir la cantidad de energía y atención del lado material de la vida al lado inmaterial, ¿no? El problema que veo aquí es que, bueno, y él dice, ¿por qué no podemos resolver los problemas que hemos creado con el mismo pensamiento que los creó, ¿no? Haciendo alusión a Einstein. Pero el problema que veo aquí, que hemos discutido, es que trabajar empíricamente con esa inmaterialidad es bien difícil. Quizás lo han hecho los estudios bioculturales desde la antropología, pero prestándole más atención a esa espiritualidad y cosmovisión de comunidades indígenas, sino a cómo esa inmaterialidad se traduce en el modelo de la vida urbana. Y bueno, y ahí lo dejo, y muchas gracias, y seguimos. Muchas gracias. Pues continuamos con Lev Orlando, por favor. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias a Yari, a la red por la organización del evento y por invitarme, y bueno, a Carmen también, con quien ya tenemos un tiempo dialogando. Entonces hice unas notas porque si no me tenía miedo. Entonces, bueno, el concepto de sustentabilidad fuerte advierte que la naturaleza y su preservación no pueden reducirse a una expresión monetaria, que es a lo que se suele reducir la valoración económica, y que por tanto los elementos de la naturaleza serían inconmensurables respecto al dinero como magnitud escalar. Al mismo tiempo, se advierte indirectamente la existencia de límites planetarios que hacen imposible resolver, por ejemplo, a través de transacciones monetarias o financieras, el deterioro ocasionado por la deforestación. Claro, yo tengo que avanzar aquí. En consonancia con esto, la teoría marxista sobre la generación de valor sostiene que los valores de uso de los objetos útiles son inconmensurables entre sí en tanto que valores de uso. El valor de uso es la capacidad de un objeto para satisfacer una o más necesidades, y esta cualidad del objeto está dada por sus cualidades materiales. Una silla no es más ni menos útil que un jitomate, que una canción o que un martillo. Solo satisface necesidades diferentes. El valor de cambio, como dimensión que iguala y hace comparables objetos de muy diferente naturaleza, oculta las relaciones concretas, culturales, semióticas, políticas, identitarias, que la producción de esos objetos implica. Todas esas quedan subordinadas y ocultas junto al trabajo concreto tras la forma valor de cambio, como equivalencia derivada de la cantidad de horas de trabajo abstracto que requirió la producción de un objeto o de un cierto artículo. Una característica específica de las comunidades campesinas es que la producción de valores de uso es el eje que articula la producción agrícola para las familias y comunidades campesinas. Esto implica no solo la producción de bienes de consumo, sino también la sustentabilidad entendida como la reproducción de los medios de producción adecuados a las necesidades de las familias y comunidades locales. Lo anterior se puede leer en dos ámbitos del proceso de generación de agrobiodiversidad, la cual es la base del sistema de producción de alimentos y que estaría en el centro de la cuestión de la sustentabilidad. Por una parte, el proceso histórico de la domesticación de las plantas cultivadas implicó una fuerte diversificación de formas al interior de cada cultivo. Esta diversificación está asociada no solo a la adaptación a condiciones climáticas, sino a diferentes sistemas de manejo y producción, y sobre todo a la producción de valores de uso que resolvieron y resuelven necesidades locales. ¿Por qué existen diferentes tipos de chiles? ¿Cuál es más valioso? Donde el capitalismo impone su perspectiva a esta pregunta, o bien donde el adaptacionismo en biología es la visión prevaleciente, la única respuesta que cabe o que se suele dar, es que se supone que lo que se produce es lo que más vale en el mercado, o bien que la diversificación solamente fue guiada, históricamente hablando, por la adaptación a diferentes climas o altitudes. Nuestra hipótesis ha sido diferente en el trabajo de campo. Pensamos que los procesos de diversificación, cuyo sujeto fueron durante milenios comunidades campesinas, fue y es guiado por la producción de valores de uso. Valor de uso no es una categoría cerrada ni meramente centrada en una visión estrecha de la utilidad en un sentido pragmático u operacional. Es una categoría abierta que apela al hecho de que los seres humanos somos seres simbólicos que al satisfacer nuestras necesidades producimos significados. Por ejemplo, a partir de las propiedades visuales o gustativas de las que ya se hablaba que tienen los alimentos. Los sistemas campesinos de manejo de semillas parecen obedecer, incluso hasta nuestros días, decía el segundo ámbito, a la producción entrelazada de bienes de consumo y medios de producción, en donde dialogan las expectativas subjetivas, cultural y socialmente determinadas que tienen las comunidades de lo que quieren que sea, sepa y huela su comida.
lo que Bolívar Echeverría llamó la dimensión semiótica del valor de uso, la necesidad de reproducir los medios de producción que controlan, es decir, la tierra y las semillas. Sobre esto tenemos 3 ejemplos. La selección de frutos a pie de planta en el chile de agua en los valles centrales de Oaxaca. El chile de agua se consume, como se aprecia del lado izquierdo, se consume en verde, pero como muchos chiles, para que las semillas germinen bien, se necesitan guardar los chiles maduros, rojos, que son los que las antocianinas y los betacarotenos han madurado la semilla. Los campesinos, como el que está en el centro, dejan de aplicar insecticidas o herbicidas unas semanas antes de la selección para poder leer el vigor de las plantas en estado más natural. Y luego tiene que hacer un ejercicio de abstracción grande, inferir a partir de cómo se ven los chiles rojos, cómo debieron verse en verde para evaluar así, al mismo tiempo, la bondad de las semillas que obtendrán, tanto para producir chiles que se ajusten al ideotipo cultural de los valles centrales de qué es el chile de agua, como para producir plantas resistentes y vigorosas, productivas en el siguiente ciclo. El caso del chile criollo en la Sierra Norte de Puebla, en ese caso, las mujeres guardan los chiles rojos que han seleccionado para extraer la simiente, es un chile que igual se consume en verde, pero se guarda el chile en rojo para extraer la simiente del siguiente ciclo agrícola. Se resuelve así la reproducción de la semilla como medio de producción. Al extraer esas semillas, el sobrante del fruto, el pericarpio, no se desperdicia. Se muele con agua y sal y el resultado es un condimento picante y dulce a la vez, el ollejo, que se usa en la gastronomía local para preparar quesadillas y otros platillos de maíz. La producción de chile mulato en la Sierra Nevada de Puebla implica lo siguiente. La gente se enorgullece mucho de sus chiles, no tanto por lo que cuestan en el mercado, sino porque logran producir chiles mulatos con sabores secundarios, a pasita, a tamarindo, entre otras cosas que reporta la gente en el campo. Se busca ante todo que el chile tenga un sabor específico, que no solo pique, y se rechaza el chile de tierras bajas precisamente porque se trata de un chile que es solamente picante. Ello implica la producción de estos espacios agrícolas, que son los paseros, con una hoja hecha a base de tierra, recubierta con jarilla, lo cual implica un manejo del agroecosistema circundante que garantiza la reproducción de la jarilla para que pueda ser recolectada y se ponga abajo de los chiles, y una gran cantidad de trabajo para evitar que se pudran los chiles cuando llueve. La producción de chiles implica todo este conjunto de prácticas de secado y una serie de criterios de selección del chile en seco para guardar la simiente, en donde además hay un diálogo complejo entre la expectativa del campesino y la expectativa fundamentalmente de la mujer, que es la principal compradora local en un mercado de muy corta dimensión, pues porque aunque se suele asociar que un chile grande fue producto de una muy buena planta, las mujeres que hacen mole, básicamente el tamaño los tiene sin cuidado, y las que rellenan los chiles, pues les gusta que el chile sea un poco grande, pero no demasiado grande porque hay un problema. De esta manera, la sustentabilidad se leería en la reproducción de las condiciones de posibilidad de la producción campesina, en contraposición a su reducción a la mera dimensión de valor de cambio. Y ya con eso termino. Muchísimas gracias. Y gracias por el tiempo. Vamos a darle la palabra, por favor, a Montserrat Pérez Castro. Muchas gracias igual por la organización y porque estén todos acá. Bueno, mi contexto es muy distinto. Yo hago investigación en la cadena del aceite de palma, la palma de aceite en México, en los proyectos de sustentabilidad corporativa, específicamente unos que se llaman abastecimiento responsable o abastecimiento sostenible, que la visión es la gestión social y ambiental, pero de las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, no un Nestlé, un Bimbo, un PepsiCo, es más bien voltear a gestionar como el impacto que están teniendo, pero en su producción agrícola. Y bueno, cuando siempre digo que ese es mi tema, la primera reacción que tengo es que estoy estudiando greenwashing, que estoy estudiando la cooptación de la sustentabilidad, etcétera. Entonces pensé que igual mi intervención podía ser primero poner sobre la mesa un tema más epistemológico de la sustentabilidad y cómo es que yo la leo en mi contexto, y también ya de ahí hacer unas notas metodológicas a mi trabajo de campo. Entonces, bueno, primero yo, siguiendo a la filosofía y la historia de la ciencia, entiendo que la sustentabilidad como concepto, desde que surgió y sobre todo consolidado como institucionalmente, fue parte de un proyecto capitalista, ¿no? Muy específico, ¿no? Las plantaciones agroforestales en Alemania en el siglo XVIII. Entonces, digamos que desde ahí la sustentabilidad ya traía como concepto una visión que podríamos llamar economicista, y creo que hay algo interesante que igual luego me encantaría entender más, ¿no? De la historia entre las ciencias ambientales con la economía, que han ido de la mano desde el inicio, ¿no? Entonces ahí hay como un tema. Ahora, esto no significa que yo diga que esté bien o mal lo que hacen las empresas, sino que metodológicamente y teóricamente, como yo veo,
Entonces, para mí la sustentabilidad es una configuración de la relación entre naturaleza, capital y ciencia. Y a través del tiempo cómo ha ido cambiando, ¿no? Entonces, lo que yo estudio en mi trabajo de campo es entender cómo esta configuración, qué significa la sostenibilidad en este contexto, qué relaciones generan, ¿no? Qué relaciones se articulan y bajo qué condiciones materiales, ¿no? Siguiendo un poco también esta línea más marxista. Entonces, en mi contexto, la sustentabilidad en el contexto de Palma, a nivel global, por decirlo, es súper famoso y seguro todos tienen ya un imaginario sobre eso. Surge como una respuesta a la crítica muy, muy mediática en los 2000, muy enfocado a la deforestación acelerada y extensa en el sudeste asiático. Entonces, ahí es importante porque el aparato de sustentabilidad que surge en ese contexto está súper enfocado a cambio de uso de suelo, ¿no? Y eso también creo que es muy importante para entender cómo se articula en México. Porque en México la mitad de la producción en términos de volumen es producción de pequeño productor, que bastante independiente porque hay mucha competencia, entonces sí tienen cierto nivel de negociación en comparación de otras cadenas de suministro. Y digamos que son productores de menos de 20 hectáreas, muchos tienen solo 2, 3, entonces yo ahí creo que se articula de una manera específica en este modo de producción en México, con estas preocupaciones de las empresas de cómo le hacemos para consumir, ¿no? Como abastecerse de algo que no sea de deforestación. Y pues en México tienes campesinos y aparte la deforestación no está asociada a la palma, sino que está asociada a la ganadería y a otros cultivos previos. Entonces ahí es importante articular cómo es que de repente varias empresas, a pesar de que México no produce mucho, se interesan a empezar a invertir y realizar proyectos de sustentabilidad acá, ¿no? Entonces la figura del pequeño productor es súper importante en el contexto de México, que no es lo mismo en todos los contextos palmeros. Sí, creo que siempre me voy más rápido, pero en el tema de producción porque esto en el estilo productivo, no son las grandes plantaciones, incluso las grandes empresas en México, es súper extraño que tenga 1000 hectáreas, casi todas son, los grandes productores tienen 300 hectáreas, que no es nada que ver con lo que se ve en Guatemala, Colombia o en el sudeste, solo para darles perspectiva. Entonces, ¿cómo se produce valor de una idea de sustentabilidad que se articula como un modo más bien de gobernanza, como de cómo gestionar el cambio de uso de suelo, cómo gestionar que no usen agroquímico, etcétera? Esto va cambiando. Mi trabajo de campo es desde plantación hasta refinerías, que son los que le venden a las empresas grandes. Entonces esto cambia mucho en cada nodo, ¿no? Cómo se articula el valor, pero algo que veo y que creo que va también de la mano con lo que comentaba Carmen, es que, por ejemplo, una forma de captar valor, según ellos, es la certificación, que es muy obvio, ¿no? Es como que añades valor, añades el precio por tener algo que no está deforestado. Pero en la práctica eso es súper difícil de comercializar, porque la palma es un producto agroindustrial masivo que es valorado porque es barato y flexible químicamente, entonces no es el café que te compras gourmet, ¿no? O incluso el chocolate, que aunque sea industrial, sí como que es más gourmet, es algo más de lujo que te das, ¿no? Entonces, eso de entrada genera un montón de tensiones y entonces la sustentabilidad no siempre tiene un bono como premium en la cadena, ¿no? Lo otro es que la certificación es mínimo, o sea, es como un referente, pero no es el principal forma de gobernanza. Lo principal es el enfoque de trazabilidad, que es conocer dónde es el origen agrícola, ¿no? De la materia prima. Entonces, esto lo que yo he visto, ahí tampoco hay primas asociadas, o sea, las empresas no necesariamente van a pagarle más a sus proveedores por eso, ni ellos te van a cobrar más el chocolate por eso, lo cual también es muy fascinante. Y yo lo que he visto ahí es que creo que la forma en la que están produciendo ahí valor es por una formalización de la cadena. Porque realmente lo que significa trazabilidad es hacer que el productor facture, es hacer que tenga la documentación. O sea, hay un tema ahí más de formalización, de burocratización, si le queremos llamar, de la cadena de suministro y un montón de papeleo más que un proyecto de otro tipo más económico o ecológico. Y lo otro que se me haría interesante poner sobre la mesa es que sustentabilidad, desde mi perspectiva, pero igual será interesante comparar, se ha tratado de valorizar desde un modelo financiarizado, es decir, lo que le prometen a las empresas, la idea de valor en las empresas es, gestionamos el riesgo reputacional, que nadie me asocie con deforestación, y así mis inversionistas están felices. Pero en México y en muchas partes del mundo, fuera de Pepsi, Bimbo, etcétera, las demás empresas son privadas, no están en la bolsa. Entonces, ellos no operan bajo esa misma lógica de financiarización, o sea, no tienen esa preocupación reputacional de mis shareholders, mis inversionistas. Entonces, por eso ha sido difícil, incluso para empresas como Walmart, hacer que sus proveedores se atengan a estos requerimientos de sustentabilidad, ¿no? Y
Y ahí creo que es donde incluso lógicas súper hipercapitalistas como lo financiero también se encuentra con otras lógicas hiper supercapitalistas como el trading, que está basado en no conocer tu cadena de suministro, ¿no? Y al mismo tiempo hablamos de una cadena agrícola. Entonces, por ejemplo, ahorita, durante mi proyecto siempre veía como que estos proyectos de sustentabilidad, el valor se trataba de ver en la productividad, en producir más fruta y de mejor calidad. Y ahorita que regresé de Chiapas hace unas semanas, hay una crisis de sobreproducción enorme y es muy interesante ver eso, ¿no? Porque entonces es como incluso las mismas lógicas de valor que el mismo campesino está a favor de eso, de repente ya se vuelve un problema para otros eslabones de la cadena, ¿no? Entonces, en mi proyecto ha sido ver cómo, incluso dentro de la misma cosa más capitalista del mundo, como una agroindustria, hay un montón de contradicciones internas en sus formas distintas de hacer valor, porque están negociando con muchos mercados diferentes. Pero, sin embargo, sí es importante, obviamente, muchos de estos pequeños productores, la palma no la puedes vender fuera de la industria, ¿no? En México no tenemos una tradición de consumir la palma de manera artesanal, pero todos están muy diversificados, ¿no? La mayoría tiene plátano, tiene cacao, tienen otras cosas que también son comerciales, pero con otras salidas distintas. Entonces, como que sí es un panorama muy diferente a lo que el imaginario sobre la palma de aceite suele ser. Igual no es por decir que está bien o mal, sino entender cómo es posible que algo como sustentabilidad tome tanta fuerza en ese contexto. Y bueno, y para terminar solo decir que también ya hay mucho de agricultura regenerativa y ahí entra el tema de mercados de carbono, así que es todo otro tema. Sí. Muchísimas gracias, Montserrat. Y bueno, por último, le damos la palabra a Yari Pasquier, por favor. Muchas gracias. Yo les voy a contar un poquito de un proyecto que terminamos hace un par de años en el suelo de conservación y de los que algunos de los presentes hicieron parte. Entonces, bueno, me siento un poco repitiendo algo que ya hemos discutido varias veces, pero no lo hemos compartido con todos ustedes. Entonces, en este proyecto iniciamos pensando o queriendo explorar los significados que tenían los distintos actores involucrados en proyectos productivos y de distribución de alimentos dichos alternativos, es decir, generados o puestos en marcha con la idea de hacer frente a la crisis de sostenibilidad. Y decíamos, bueno, pero ¿a qué le están haciendo frente? ¿Cuáles son los significados atribuidos a la sostenibilidad por los distintos actores involucrados? Y una de las cosas que, bueno, surgió desde el inicio es que básicamente se estaba hablando de un problema ambiental. Entonces estaban buscando las maneras para disminuir los costos ambientales de la producción de alimentos, tanto a través de iniciativas de producción como a través de circuitos cortos de comercialización y de darle o reconocer un valor agregado a estos productos por ese no dañar el medio ambiente o dañarlo un poco menos. Y entonces ese fue como el marco general del proyecto y entonces ahí bebíamos como de manera muy clara la crisis ambiental como un gran reto a futuro y que se inserta en una narrativa casi apocalíptica en donde pues están creciendo las nuevas generaciones y que forma parte del discurso cotidiano y que se ha integrado como uno más de los riesgos que pues hay que gestionar en una vida en donde hay que gestionar ese riesgo apocalíptico, pero muchos otros, ¿no? Entonces, pues se va mediando también a partir de las posibilidades cotidianas de mediar los riesgos. Y entonces, uno de los argumentos que empezamos a tratar de hilar en el proyecto era cómo se vinculaba esta crisis ambiental a toda una serie de cuestiones sociales, es decir, qué tanta presencia, qué tanto peso daban los actores involucrados en estos distintos proyectos alternativos, reconocidos por ellos mismos como alternativos, no nada más a la cuestión ambiental, pero sino también a pues distintas dimensiones sociales. Y entonces, bueno, vimos ahí algunas cosas, sobre todo de distribución de beneficios o del valor o de la riqueza, digamos así, o de los recursos monetarios generados a lo largo de las cadenas de distribución que fueran distribuidos de manera más equitativa. Y ahí era donde se estaba centrando la atención, dejando fuera muchos otros temas que, bueno, desde una perspectiva más socioecosistémica tendríamos o nos esperábamos encontrar. Entonces, en parte fue un análisis de los vacíos, de lo que esperábamos ver y no estábamos encontrando. Frente a
lo que era como muy claro era que estos distintos actores, todos de la sociedad civil, estaban muy claros en que estamos enfrentando una crisis muy importante y en que frente a la inacción institucional, frente a las múltiples contradicciones y la falta de resultados, básicamente la sociedad civil tenía que actuar. Y entonces hay muchas iniciativas, mucho trabajo, pero también se ve como un espacio de oportunidad económica, ¿no? Y de subsistencia en donde todo el mundo tiene, y lo dice, no nos vamos, muy claro que no nos vamos a hacer ricos de esto, pero se junta de alguna u otra manera una preocupación y una convicción política con una posibilidad, ¿no? Económica de vivir con cierta coherencia también la propia vida y su relación con la vida cotidiana y su relación con el trabajo. Lo que sí era evidente también es que había una desigualdad muy fuerte en los recursos invertidos en estos proyectos, el tiempo y la dependencia de estas actividades entre los pequeños productores del suelo de conservación, entre los cuales en realidad hay muchas más continuidades de un sistema campesino de producción que se vincula con la interacción de muchos de esos, la participación de muchos de estos actores en movimientos sociales históricos y que de alguna u otra manera como que podría decir, suben al tren de la sostenibilidad, pero ya con reivindicaciones de acciones que vienen de mucho tiempo atrás y al ir como siguiendo la cadena de la producción a la distribución y el consumo de estos productos, buscábamos ver cuáles eran los valores asumidos o movilizados por los distintos actores en torno a la sostenibilidad. Y entonces, bueno, desde la academia, bueno, era un proyecto de investigación-acción en donde se buscaba, no lo logramos ni una ni otra, pero generar un sistema participativo de garantía de los productos del suelo de conservación para proponer un sistema de compras públicas en la universidad que pudieran proveer, convertirse en proveedores privilegiados de la universidad ante, ¿cómo se dice? Como anticipándonos un poquito al retiro de los productos industriales que en principio deberían de salir de nuestros anaqueles, queriendo rellenar, ¿no? estos espacios con otro tipo de productos y queriendo movilizar una serie de valores que tenían que ver con la conservación ambiental, pero también con pues la conservación de un estilo de vida, de un derecho al buen vivir que reivindicaban muchas de estas personas y una serie de cuestiones que resultaron muy técnicas que ni productores ni consumidores estaban realmente identificando, bueno, poniendo, ¿no? Por lo menos en primer plano, como puede ser la conservación del suelo, la agrobiodiversidad, pero es pensada desde una perspectiva más local, no nada más que tuviéramos jitomatitos de todos los colores en nuestros mercados, sino pues cuáles eran, le podrías ayudar tal vez más, pero cuáles serían las especies que son efectivamente típicas de aquí, que tendrían sentido conservar, etcétera. Y entonces, bueno, lo que vimos, por una parte ya, para no pasarme de tiempo, creo que me quedaría con dos argumentos generales con los que cerramos este proyecto, entre otros tantos. Uno es que había una desigualdad brutal, ¿no?, entre los actores involucrados en estas cadenas que en principio están construyendo los sistemas más justos y sostenibles, los sistemas alimentarios más justos y sostenibles de la Ciudad de México, en donde los productores están participando en esos sistemas como productores, no necesariamente como consumidores, y los consumidores participan, pero desde un privilegio, participamos desde un espacio de enorme privilegio y donde no son realmente esos valores que nosotros esperábamos de si consume porque estás contribuyendo en la conservación de las especies y del suelo y del planeta y de la sociedad y sino realmente lo que parecía movilizar el consumo era más una cuestión individual o el miedo a la no inocuidad generada o asociada a pues el uso de pesticidas y demás, pero desde una perspectiva muy individualista de miedo a un riesgo a la salud,
o simplemente una cuestión más hedonista en torno al sabor, a la experiencia y en general a la búsqueda de alimentos con historia, en donde el sistema participativo de garantía con todos los 80,000 indicadores de suelo, biodiversidad y horas de trabajo y desigualdad en el ingreso por hora y no sé cuántas cosas que habíamos tratado de mover, pues se volvían básicamente irrelevantes porque hay como una confianza de hecho de que está mejor, ¿no? Consumir en esos lugares y pues es como palomita, hoy contribuye al mundo y sigamos adelante y para todos en las cotidianidades. Y pues me quedo ahí para no pasar. Gracias. Pues muchísimas gracias a los 4. Vamos a abrir la ronda de participaciones y de preguntas. Vamos a hacer primero una ronda de 4 a lo mejor para que puedan tener tiempo de responder y si da tiempo pues ya hacemos otra. Entonces no sé si alguien del público tenga alguna pregunta para nuestros ponentes. Sí, Miriam. Sí. Acá por favor, muchísimas gracias. Para que arranquen. Gracias. No, yo me quedé pensando que me pareció muy interesante lo que presentó Montse, porque hay una real y auténtica, y es un poco también lo que mencionaba Ligia, que sucede en Brasil, ¿no? Hay una cooptación de todo el sistema agroforestal, etcétera, o sea, agroecológico y demás, ¿no? Pero me pregunto, pues, ¿no? Si al final de la película, o sea, entre lo que presenta Yari y esta postura del consumidor diciendo hoy ya hice mi palomita, hice mi buena acción del día, pero básicamente lo que hay es un consumo hacia un bienestar muy propio, si no es el mismo consumidor que compra, ¿cómo se llama? La Nutella, que dice que tiene aceite de palma sin deforestación, por ejemplo, ¿no? Y mucho me temo que sí, ¿no? Pero bueno, pues quería un poco esa como reflexión. Igual precisar que no en el sentido de que si quisieran hacerlo no podrían, porque nunca vas a ver una cosa de certificación en México. Porque las empresas no le ven el sentido, porque en México solo es aceite vegetal y entonces para mí eso es interesante. Vuelvo al tema de la producción de valor aquí, que las empresas no están capitalizando de esa manera, porque justo no lo venden como algo sustentable, por lo menos no en México. Entonces ese es otro debate, ¿no? Que a mí en lo personal, no digo que esté wow, súper bien, pero sí se me hace interesante que actúen a pesar de que el consumidor final no va a pagar más. Claro, es que hablamos de mercados que operan a otra escala, entonces lo hacen para responder a esta parte financiera y de otros compradores, ¿no? Pero claro, pero digo, puse el ejemplo de pero podríamos encontrar cualquier otro. Bueno, pero porque lo que voy es que tal vez mi preocupación no es tanto el consumidor que diga ya esto es suficiente, sino que incluso yo pienso, mi tesis es sobre los trabajadores de sustentabilidad, pero sí veo algo similar en eso, en como yo trabajo en sustentabilidad y aunque lo único que hago todo el día es hacer un Excel con un formatito que dice si no, ya hice mi parte. Entonces en eso sí veo un paralelo al consumidor que mencionas, ¿no? Sí. Súper. Muchas gracias. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Acá, Abril, por favor. ¿Pregunta, comentario o imprudencia o qué? O sea, que no entendí. No, es que... No, es muy interesante. O sea, yo lo que me quedo pensando es digamos en que si en la complejidad de todos los actores que ustedes mencionan y en la complejidad de darles como un seguimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esto pueda ser visible y digamos que se puedan como seguir todas estas cadenas y todas estas complejidades porque, por ejemplo, estaba pensando como en los famosos sellos y en la risa que le daba a tu colega que las personas no entendían que eran grasas saturadas. O sea, bueno, si no entienden que son cosas, si no entendemos que son grasas saturadas, menos vamos a entender como la complejidad de esos actores, ¿no? Y las contradicciones que hay en esto que ustedes presentan. A mí o sea, lo primero que me llamó la atención fue lo que dices, Montserrat, de decir, bueno, es que no es lo mismo hablar de este caso en Asia que hablar de aquí, ¿no? O sea, la manera en la que funcionan las cadenas, la forma en la que el consumidor también participa de una manera tan ególatra, ¿no? Y entonces como que todas estas como figuras que ustedes mencionan, ¿cómo es que
digamos, si tuvieran que como comunicarlas a un público que no es académico, ¿cómo lo harían, no? O sea, en términos de cómo dar ese mapeo, pues, de cómo funcionan estos... Claro, porque una de las críticas, por ejemplo, el típico caso o comentario de que las personas piensan que la carne viene en el paquete, ¿no? Que no se pueden imaginar la vaca, pues un poco así, ¿no? Como decir, ¿dónde están todas esas conexiones y cómo hacemos para que esto sea, digamos, compartido de una manera como visual? Yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que dices, Abril. A mí me hiciste pensar en una parte o sea, en un momento en el que estábamos analizando las entrevistas que hicimos, en donde se repetía constantemente entre los pequeños productores, sobre todo los que tenían un perfil más campesino, que entendían la sostenibilidad como el sustento, ¿no? Y entonces lo asociaban a algo, a la agricultura de autoabasto. Y al principio yo pensé que era como una especie de confusión lingüística, ¿no? De que no entendieron bien la palabra y pues se parece al sustento, pero luego con algunas de estas personas, y que además ese análisis tiene, un antecedente que es en algún proyecto de migración en donde hace muchos años yo recorría ahí una sierra de México y la gente decía, no, la migración es muy mala porque estaban refiriéndose a la migra, ¿no? Entonces me quedó como muy, porque fueron meses de trabajo y decenas y decenas y decenas de entrevistas en donde la migración era la migra, no la migración que yo, ¿no? Entonces, errores de principiante, y se me quedó en la cabeza, pensé que era por ahí, y a lo largo del tiempo, cuando he ido como profundizando alguna de las relaciones con estos campesinos, en realidad hay una comprensión desde el autoabasto, pero es más en referencia a la capacidad de poderse mantener y sostener de la milpa, de la que no se están sosteniendo necesariamente al participar en estas cadenas sostenibles de los sistemas alimentarios modernos, urbanos, agroecológicos certificados, sea comercial o participativamente, ¿no? Entonces había como esta comprensión no era solamente, o esta distinta, ¿no? Manera de comprender no era solamente una cuestión lingüística, sino sí había ese como entendimiento distinto de fondo, ¿no? Si quieren, le damos la palabra acá. Gracias. Y después pasamos a la respuesta. Me parece bien interesante y bien complejo, ¿no? El poder mirar este fenómeno, donde de pronto volteamos a ver a la industria como si fuera el pecador más grande, ¿no? Dentro de este sistema. Y luego cómo realmente no puede sostenerse ahorita, o por lo menos como concebimos el mundo en la actualidad, de manera tan individual, ¿no? O sea, cómo yo podría, en esta parte del autoabasto, ¿no? Y queriendo entrar en este mundo del orgánico y de lo sano y de tener como la dieta correcta y estar como en toda esta parte de la cultura también alimentaria, ¿cómo podemos, ¿no? De alguna manera unificar el tema industria, ¿no? Con salud, con sistemas de producción tan grandes para dar abasto a una población tan grande, ¿no? Que si a veces yo como nutrióloga no puedo darme la idea de cómo alguien puede ni siquiera hacerse un sándwich, cómo va a poder pues sembrar los jitomatitos y darles como todo el cuidado que tienen, ¿no? Entonces, o sea, al poder hacer como toda esta cadena de cocreación, no poderlo mirar como de manera como más sistémica o sistemática. Por un lado, cómo mirar a los pequeños productores, ¿no? Y, o sea, que no se pervierta ese trabajo dentro de la industria y que no terminen explotados, porque pensaba un poco en este tema de cómo podría justificarse la explotación del suelo, el cambio del suelo, en el tema del aceite de palma, que es interesante, que de todos modos no nos resulta siempre productivo en el tema de la nutrición, precisamente por el tipo de grasa que, o sea, y en lo que se convierte ya, ¿no? Como en el mundo de la alimentación. Entonces, o sea, es decir, estoy siendo como responsable, estoy apoyando al pequeño productor, pero de todos modos termino haciendo como algo que no está beneficiando a toda la sociedad, no es por echarle nada en particular al aceite de palma, pero pues es un ejemplo dentro de muchos, ¿no? Como la galletita resuelve, el jitomate, o ahora que se ha dado mucho como este tema de ya te vendo las naranjas peladas y ya están en el súper solo para que te las comas, ¿no? Entonces, o sea, como de pronto involucrar al usuario, pero no regresarle toda la responsabilidad, y también, o sea, que la industria y en conjunto empecemos como a crear soluciones, ¿no? O sea, no sé si queda claro, pero o sea, ¿cómo podríamos unir estas dos partes? O sea, y de qué manera
desde todas las perspectivas complejas podemos hacer como este equipo, porque yo no veo otra respuesta que no sea la industria ahorita. Y tampoco veo como todo este tema de socialmente responsable tan viable también. Gracias. Muchas gracias. Vamos ya un poco sobre el tiempo, entonces vamos a pasar a las respuestas de los ponentes. Gracias. A ver, ahí yo podría aportar quizá algo. O sea, es que ahí el tema es que tiene que ver con lo que el sistema de producción y el sistema de consumo como dos partes de un mismo todo. Es decir, el mismo sistema de producción que te obliga a vivir en Ecatepec y a desplazarte al CEICH a trabajar todos los días, porque tenemos una compañera que hace eso todos los días aquí, varias de hecho, o a una industria entonces, que te reduce los tiempos en los que puedes realmente dedicarte tanto a la parte del abasto como a la parte de la preparación de alimentos y demás, pues ese es el que ocasiona que la galletita resuelva y que el aceite de palma sea una opción completamente viable, porque además pues es el problema fundamental, ¿no? Es decir, nada es caro, es decir, ninguna cosa es cara, el problema es que si el trabajador está recibiendo en respuesta a su trabajo como salario lo suficiente para comprar aceite vegetal que hablábamos y no para comprar mantequilla, pues va a comprar aceite vegetal. En México, números gruesos, son datos de hace algunos años, no los tengo todos a dedillo, pero se produce suficiente chile para el consumo nacional más el 4 o 5%. Podríamos ser autosuficientes en Chile. Pero las grandes zonas productoras, que están en zonas absolutamente no sustentables, Valle de Ojos Negros es una de ellas, pero Zacatecas es otra de ellas, lugares donde hay una escasez de agua brutal, destinan el grueso de esa producción a la exportación, porque es ahí donde la forma valor pues paga $1,500 la tonelada de chile jalapeño, pues para allá se va a ir. Y esos trabajadores no consumen uno solo de los chiles que producen, jamás lo tocan con su boca, con sus manos sí, pero con su boca muy poco, ¿no? Y entonces se genera por esa vía un déficit como del 35-40% del consumo nacional de chile, que es satisfecho con el chile que tiene más huella ecológica. Es un chile que nada más se produjo en Pakistán o en China y se subió a un barco o a un avión o a lo que se haya subido y llegó a la central de abastos muy barato, ¿no? Entonces, si tú le vas a pedir a un trabajador que es explotado y qué sé yo, a una trabajadora que cubrió 2 o 3 jornadas porque cuidó a los hijos, fue a la chamba, hizo todo lo que tienen que hacer las mujeres en este país y que además cargue con la responsabilidad de decir, pues toma una buena decisión donde no compres el chile que está causando la huella ecológica más gigantesca, pues estamos reproduciendo. Es decir, lo que yo diría es en el marco de esa industria, o sea, habría que ponerle apellidos, qué industria, bajo control de quién, y demás para poder decir si la industria puede resolver o no. O sea, una industria que cotiza en el mercado de Chicago, pues no va a resolver nunca, básicamente. Sí, juntando un poco algunas de las reflexiones, particularmente la última intervención y también la de Abril. Yo, y no me dejarán mentir Lev, que me acompañó ahora de trabajo de campo, intento indagar sobre qué hay en ese vacío, porque hay una brecha tremenda entre una certificación que es material, que no está resolviendo problemas, que como bien ha descrito Montse, es muy burocrática, pero que genera una confianza en el supuesto, en el consumidor, frente a esa confianza simbólica que a veces tenemos en esos mercados alternativos. O sea, no tenemos nada en el medio, ¿no? Hay un vacío tremendo, no sé si tú has visto algo, yo hasta ahora en el trabajo de campo no he conseguido como identificar nada que me diga por ahí. Sí que está saliendo mucho el tema de la tecnología digital, las redes sociales, ¿no? No nos gustará mucho, está fuera de la idea romántica de volver a los mercados, pero quizás sí que es cierto que, como decía Lev, pues en este día a día que llevamos ahora a pensar en... Porque además sale, en las entrevistas sale como totalmente opuesto cuando yo les pregunto qué tipo de información le tenemos y cómo dársela al consumidor de manera que sea efectiva, que sea sencilla, pero que se entienda. Y por un lado está el boca a boca, es decir, conocer a los productores, y por otro sale esta cuestión de la tecnología digital, ¿no? Que parecen como iniciativas completamente opuestas, ¿no? Pero sí que es cierto que en el día a día que tenemos yo pienso cómo
no nos da la vida para muchísimas cosas todavía pensar en esa complejidad de la sustentabilidad. De nuevo, quizás a lo que decía esta mañana Ligia, no tenemos todavía respuestas, ¿no? Parte, al menos del trabajo que yo estoy haciendo y de las visiones de la antropología, es como más allá que de proponer esas soluciones, es entender en profundidad, inclusive quizás pues cambiar esas lógicas propias de la sustentabilidad y empezar a plantear otros términos de discusión analítica, ¿no? Y bueno, creo que se me había olvidado algo, pero bueno, no sé si alguien más quiere... ¿Sí puedo decir dos cositas? Sí. Ok. Bueno, para dar contexto, yo empecé trabajando consumo en mi licenciatura y en mi maestría, y después es que, o sea, por más que yo diga que no es culpa del consumidor, quiero ver qué hay atrás. Y trabajé en una empresa de alimentos y después hice el doctorado, ¿no? Entonces esto lo doy como contexto, como yo sí creo que tiene que cambiarse desde la industria, pero mientras más estudio esto, no creo que viene desde adentro. O sea, no creo que va a pasar con reformas corporativas, o sea, eso me queda claro. Sí tendrá que ser algo radical, pero yo sí no creo que tenga que estar indexado a que al consumidor le importe o no. O sea, yo no creo que, eso sí, no creo, políticamente no creo que eso sea, no me importa, ¿no? O sea, creo que sí tiene que venir de la parte de la industria. Y no creo que sea necesariamente de la parte agrícola, en el sentido de que la demanda, lo que responde lo agrícola, al final, pues es de estos mercados abstractos que operan de diferentes formas en cada cadena de suministro. Entonces yo creo que la transformación es en la parte donde se captura, que pues sabemos que son los 2, 3 empresas y la parte financiera y en otro campo. Entonces sería mi comentario de... Y analíticamente y políticamente lo que yo he hecho para tratar de comprender esta relación entre consumo y producción es que mi concepto principal en la tesis es el trabajo, desentender que incluso toda la gente que está en la industria son trabajadores y los consumidores somos trabajadores, todos, ¿no? Entonces, a excepción de los 2, 3 capitalistas que están hasta arriba, en general todos tenemos en común eso, también la diferencia se articula desde ahí, obviamente. Entonces, eso es lo que yo he estado pensando. Gracias. Pues muchísimas gracias a los ponentes y a todas las preguntas. Pues vamos a dar por terminado porque si no vamos sobre tiempo. Un aplauso, por favor, otra vez. Muchísimas gracias.